Hola, ¿qué tal? Un día más y aquí soy Antonio Leiva y aquí les voy a mostrar cómo en este curso básico de WordPress podrán crearse una página web, la cual además de tener un blog donde puedan publicar noticias y tener todas las características que tienen los sitios web donde ustedes podrán argumentar, hablar de su marca o negocio o servicio, también podrán tener ¿no? Un servicio de tienda online y hasta una academia si lo desean. Y bueno, sin más, sin liarlos más, vamos a trabajar una nueva temática de esta clase. Vimos en la última clase que, bueno, déjame empezar por el inicio, si no se pueden liar un poquitico, es que a la vez que uno gana conocimiento ya es un poco más sencillo todo esto, pero nos olvidamos de que ustedes puede que estén aprendiendo. Nos vamos a este software local con el cual estamos trabajando en nuestro sitio de manera local. Pinchamos sobre administrador, ya yo lo he abierto ya, me vengo a él y aquí en administrador vamos a ajustes generales, que es donde estamos trabajando esa temática inicial. En la clase anterior les mostré cómo hacer los ajustes generales. Hoy vamos a trabajar los ajustes de escritura. Nos venimos aquí a los ajustes de escritura y como pueden ver, la primera casilla es categoría por defecto para las entradas. Y es como les expliqué anteriormente, WordPress, su estructura es jerárquica y tiene tanto categorías para los usuarios como categorías para su navegación. Por ejemplo, tenemos páginas estáticas, como por ejemplo puede ser la página de inicio, como puede ser la página de quiénes somos. Serán páginas estáticas, páginas las cuales crearemos, meteremos un poco de contenido y normalmente no se utilizan con frecuencia, ellas están ahí solamente para mostrar un contenido. Eso lo trabajaremos con las páginas. Pero ahora también tenemos las entradas y es que tenemos en nuestro sitio una página, por ejemplo, podemos utilizar una página que sería la página del blog, donde en esta página del blog podemos catalogar toda la información que queramos mostrar a través de categorías. Y es que para que la navegación de los usuarios pueda ser intuitiva y selectiva, el blog ya viene con la funcionalidad de buscador, pero además de que los usuarios puedan buscar la información que deseen en nuestro sitio y si nosotros la tendremos publicada, les aparecerá, también les mostrará ya las categorías preconcebidas por nosotros, donde hablaremos de estas categorías. Normalmente se utilizan, por ejemplo, casi todo el mundo utiliza la categoría de su propia marca, que es donde uno argumenta, habla un poco de la marca de nosotros. Y bueno, vamos allá a ver cómo es el tema de las categorías, que me enseñé me lío y empiezo a desviarme un poco de. Por ejemplo, aquí en categoría por defecto para las entradas, a ustedes les saldrá una categoría que se llama categorice, la creo en inglés, y esa es la que viene por defecto. Y es que si ahora que no tenemos creado, porque pues, WordPress no conoce cuáles son las temáticas de las que queremos hablar, publicamos algo en nuestro blog, automáticamente WordPress la ubicará en la categoría esta de categorice. Pero yo les aconsejo esa categoría, vamos a eliminarla y vamos a poner nuestras categorías personalizadas. A mí me aparece esta de la marca que hemos iniciado este curso, Tropical Divino, y es porque a medida que uno va pasando el tiempo, va olvidando un poco esta navegación y entonces he tenido que practicar un poquitico antes de comenzar el curso y crear algunas categorías. Pero se las voy a mostrar. Por ejemplo, estas son las categorías que he creado. Les voy a mostrar cómo crearlas. Es tan sencillo como venirnos aquí a entradas, vamos a categoría y aquí nos sale esta ventana donde vamos a crear nuestras categorías. Aquí, por ejemplo, ven las categorías que ya he creado haciendo un breve refrescando los conocimientos. Vamos a, por ejemplo, les voy a mostrar cómo crear las categorías. Ya ustedes de esta manera van a crear las categorías que ustedes deseen. Les aconsejo que no creen categorías por gusto, que tengan ya ideado cuáles van a ser las temáticas de las que ustedes quieren hablar en su página. Y bueno, por ejemplo, es así. Vamos a poner una categoría que se llame noticias.
tenemos el título, noticia. Estas otras ventanas son más bien, así saldrán muchas cosas a recorrido de este curso. Y es que como este curso es un curso básico, más adelante les hablaré de lo que es el SEO. El SEO es el posicionamiento que ustedes van a tener en los motores de búsqueda, pero eso lo trabajaremos en cursos posteriores. Ahora, inicialmente, esto no es imprescindible, esto son casillas que más bien se utilizan en el SEO. Y es que ya a la vez que le crearon el título, le damos publicar. Y como pueden ver, ya nos creó la categoría de noticias. Si nos regresamos a donde estábamos anteriormente, estamos en ajustes, en escrituras. Pueden ver que si clicamos aquí, les aparecerá la categoría de noticias. Como mismo hemos creado la categoría de noticias, asimismo les aconsejo, como les aconsejé ya, que se creen las diferentes categorías que van a tener en su sitio. Por ejemplo, yo creé la categoría de mi marca, creé la categoría de diseño, que hablaremos un poco de diseño, o yo hablaré un poco de diseño, creé una categoría de página web y creé una categoría de y esta que es la misma de Topia. Bueno, vamos a venirnos aquí, categoría. Yo voy a borrar esta de noticias, porque solo fue una muestra. Y como mismo creé esa categoría de noticias, ahora ustedes créense las categorías de las temáticas de las que ustedes desean hablar. Nos regresamos. Es, como les dije anteriormente, poner el título de la categoría que desean y clicar aquí en este botón azul, que es cuando se añadirá. Y después nos regresamos para continuar con este tutorial. Aquí donde estamos trabajando, en escritura. Y ustedes entonces elijan la categoría a donde, si se publica en el blog, irá esa noticia o esa publicación. De todos modos, esto más adelante podrán ver en próximas clases que se maneja desde un constructor, desde un constructor, que es donde vamos a trabajar todo lo que son las entradas, donde vamos a crear el contenido con las entradas. Es Gutenberg. Y con Gutenberg van a ver que a medida que cada vez que vayan a crear un contenido, ahí mismo automáticamente, aquí al lado de una ventana que van a tener, podrán seleccionar a qué categoría quieren que vaya ese contenido que hayan creado. Quiere decir que ahora inicialmente no se preocupen por la categoría que pongamos aquí. Sencillamente lo que quería era eliminar esa categoría que viene por defecto y poner sus categorías. Continuamos aquí. Nos vamos a la segunda casilla, el formato de entradas por defecto. WordPress viene por defecto, ya creé con este formato de entradas aquí prediseñado. Esto es sencillamente para si queremos decirle que nuestro formato sea por enlace, galería, estado, video. Pero es que nosotros no vamos a trabajar de esta manera tan sencilla. Nosotros más adelante yo les mostraré cómo trabajar formatos más diseñados o más profesionales. Y esto vamos a dejarlo para más adelante. Déjenlo como viene por defecto. Y continuamos. Más adelante les mostraré algo más versátil, mucho mejor. Publicar por correo electrónico. Esto de publicar por correo electrónico ya está algo arcaico. Y es que, como les conté la historia de WordPress, WordPress nació como un creador de contenido, más bien enfocado a lo que es el blogging. Y bueno, lo que se estilaba era hacer estas publicaciones así a través de un email, servicio de correo. Pero esto ya está un poco arcaico y lo pueden rellenar si lo desean o sencillamente lo pueden dejar en blanco. Servicios de actualización. No, categoría por defecto para publicar por correo. Esto es lo mismo que estábamos viendo encima aquí arriba.
y aquí abajo, servicio de actualización. Aquí les muestra, les explica que dice cuando publique una entrada, una nueva entrada WordPress, avisa automáticamente a los servicios, a los siguientes servicios de actualización. Para más información, revise los servicios de actualización en el poder, separa la URL. ¿Esto de qué va? Esto es que cuando ustedes hablando anteriormente, vamos a trabajar el SEO, y es que queremos que nuestro sitio aparezca entre las primeras publicaciones, y no quiere decir que con el consejo que les voy a dar ahora sea tan simple y ya ustedes aparecerán inicialmente, pero es que el SEO es algo ya un poquitico más complejo, y es que a día de hoy son unos cuantos miles de sitios y infinidad de contenido lo que está publicado, ya que Internet viene desarrollándose hace más de 20 años, y para aparecer entre los 10 primeros hay que hacer un trabajo de posicionamiento bastante riguroso. Más, lo más importante es publicar contenido y publicar contenido. Pero bueno, a modo de ayuda, WordPress nos facilita esta casilla donde aquí le podemos poner varias direcciones. Estas direcciones serán direcciones a donde WordPress como que nos facilitará ese posicionamiento, indicándole a los motores de búsqueda las direcciones de publicación de nuestro contenido. De esta manera el algoritmo de estos motores de búsqueda nos posicionarán, se les hará un poco más fácil el posicionamiento a esos algoritmos. Lo estaremos dando un empujoncito, y más abajo aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar un listado de una serie de direcciones como esta. Traté de buscarlas rápido ahora para podérselas copiar y pegar aquí. Ustedes vean el listado de direcciones que tengo ya preconfigurado, ya guardados ya que yo he hecho ya ese trabajo con anterioridad y se los quiero poner más sencillo a ustedes. Pero es que los tengo en mi ordenador. He cometido el error de no subirlas a la nube y no tengo acceso a ellas. Pero no olviden esto, ya que esto es oro lo que les estoy dando. Esto es un bonus extra. De hecho, esto es un servicio que cuesta, ya que le he dedicado tiempo a hacer esa búsqueda. Se las voy a dejar en la descripción del vídeo. No olviden, si lo desean. Bueno, esto es un regalo que les voy a hacer. Buscan todas esas direcciones, son similares a estas, en un grupo de ellas, las copian y las pegan aquí debajo, pegan aquí abajo todas ellas y le dan a guardar los cambios, y les aparecerá todas esas direcciones copiadas aquí. Eso les ayudará mucho, les facilitará el de búsqueda de la inteligencia artificial de Google identifique que estamos haciendo un buen trabajo, nos posicionará un poquitico más ágil. Bueno, con este último consejo me despido de esta clase, y bueno, en la próxima clase veremos cómo son los ajustes de lectura, muy importantes como todos los ajustes que tenemos aquí en nuestro escritorio.